Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Es un privilegio poder volver a traer la palabra del Señor para Rema TV, para este espacio tan lindo de Sembrando la Semilla, esperando que esta siembra traiga el fruto por el cual el Señor la está enviando en este día. Quiero darle la gloria y la honra al Señor, que me honra con este privilegio poder traer su palabra, y por las vidas de mi apóstol Sergio, mi amada madre Leti, que me dan esta oportunidad tan linda, este privilegio que sabemos que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de traer un mensaje de parte de Dios, sabemos que también viene la recompensa, en este año tan hermoso de la recompensa. Quiero orar porque la oración es poderosa, la oración nos cubre, la oración levanta un vallado a favor de nuestras vidas para que ninguna oposición estorbe lo que Dios quiere hablar en esta noche. Si usted me acompaña, vamos a estar orando. Señor amado, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan linda, donde sabemos que esta palabra, Señor, que viene de tu trono, va a traer bendición a los corazones, bendición, sanidad y libertad para aquellos que necesitan, Señor, seguir batallando, cada uno en sus áreas, Señor, de salud, de economía, de sus hijos. Sabemos que la palabra, cuando es impartida con fe y recibida con un corazón abierto, hace poderosos milagros. Señor, yo me cubro con tu sangre poderosa. Te pido que uses mi vida, Señor, que no sea una palabra almática ni humana, sino una palabra llena de tu Espíritu Santo, llenando cada corazón y cada vida. Todo lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué maravilloso que es este tema de la oración. Es un tema que no tiene fin. Es un tema donde uno encuentra, cada vez que tiene que predicar, encuentra perlas de parte de Dios. Y esta palabra poderosa nos enseña todas las cosas. Nos enseña cómo orar, cuándo orar, por qué orar, de qué manera orar. Y a veces decimos, vamos a orar, pero el Señor me mostró que nosotros tenemos como hijos de Dios armas poderosas que el Señor nos ha dejado. Entonces, también me ha mostrado la combinación que hay entre nuestro cuerpo y las palabras. Y yo quiero expresar esta noche lo que el Señor me ha mostrado. Es muy poderoso poder entender el mensaje de Jesucristo. Y en esta noche le pido al Señor que me dé toda su gracia y toda la sabiduría para poder expresar lo que Él sembró en mi corazón. Y a este mensaje le puse, levanta tus manos y ora con fe. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros cantamos, levantamos nuestras manos, nuestra postura está hablando de cuál involucrado está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Es una evidencia física cuando vemos alabar y cantar, si realmente lo hacemos porque los demás lo hacen o realmente porque estamos en ese río del Señor y se manifiesta a través de nuestras vidas esa expresión. Lo que le queremos decir al Señor cuando levantamos las manos, cuando cantamos, cuando danzamos y pidiéndole al Señor que me muestre, porque estamos haciendo una declaración. Cuando exponemos la oración con algún movimiento, levantando las manos, hacemos una declaración cómo está nuestra alma. Y el Señor, que todo lo ve, se da cuenta de cuáles son nuestras necesidades. A veces usted ve a hermanos que están orando totalmente quebrantados y uno los mira y dice que qué necesidad tan grande que está expresando su alma en el quebranto, en el gozo, en la tristeza, a veces en la apatía. Son demostraciones que el alma refleja a través de nuestra postura. Y el Salmo 63, 4, el salmista, este David fue
un hombre de Dios, pero con tanta sabiduría de Dios, con tanta unción, pero también un hombre luchado, un hombre que ha sido perseguido por sus adversarios, por sus enemigos, por envidia, por celos. Así que él sabía perfectamente lo que era mantener una postura de oración delante del Señor. Porque cuando vienen los adversarios, cuando vienen esos adversarios que no vemos, pero que sí podemos sentir, porque uno tiene el discernimiento para darse cuenta muchas veces las atmósferas, que es lo que se mueve. Y David tenía esa revelación, ese discernimiento. En los momentos de lucha, en los momentos de prueba, ahí es cuando uno necesita rendirse al Señor, gemir, clamar, derramarse, y David sabía cómo hacerlo. Y en el Salmo 63, 4 dice: así te bendeciré mientras viva. Es decir, había tenido experiencias de haber sido bendecido grandemente, de haber sido grandemente bendecido. Entonces dice él: así te voy a bendecir mientras viva, porque en tu nombre cuando oro, alzo mis manos. Es decir, había una actitud de redención. Él se estaba rindiendo. Así te bendeciré mientras viva en tu nombre. Otra versión dice: bendeciré tu nombre y alzaré mis manos cuando oro. Entonces, digo, qué importante cuando estamos orando lo que significa levantar las manos. Y ahí el Señor me empezó a hablar, porque nosotros tenemos un potencial extraordinario en las manos, en los pies, cuando caminamos por esta vida llevando a la bendición de Dios, somos de bendición. En el cuerpo, cuando abrazamos, cuando hay un contacto físico, la unción, el amor, también sana. Entonces el Señor nos ha dado una unción, una autoridad y armas poderosas. ¿Para qué? Para vencer al enemigo. Entonces me puse a pensar, porque es verdad. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un lugar donde no hay nadie y al rato se llena de gente? Que sí, que nuestros pies fueron llevando a la bendición. Nuestras manos que tocan, que aplauden y que glorifican a Dios. Y ahí me mostró el Señor el poder que hay en todo nuestro ser, en nuestra mirada, en nuestras palabras. Una palabra de amor, de unción, levanta al caído, levanta al enfermo, levanta al desahuciado, levanta a aquellos que a lo mejor no tienen esperanza. Pero la palabra, cuando viene de un corazón íntegro, produce poder. Entonces me puse, mientras escribí este mensaje, digo, qué importante lo que ha hecho Dios con sus hijos, porque nos ha dado y nos ha dotado de dones y de tantas bendiciones para compartir, porque todo lo que tenemos es de Él, y de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Es decir, no podemos escatimar los dones de Dios, no podemos escatimar ni la palabra ni el tiempo que Dios nos ha regalado, porque para eso fuimos llamados, para poder bendecir. Y la palabra dice que bendiciendo te bendeciré. Entonces, nuestras manos hablan mucho más que nuestras voces. A veces el Señor ve nuestras manos como una expresión visible de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, y ahí nos damos cuenta del poder que hay. Y a través de la Escritura el Señor me mostró que cuando unimos nuestro cuerpo a nuestras palabras, a esas palabras que vienen desde el fondo de nuestro corazón para alcanzar el corazón de Dios, porque de eso se trata. Nosotros somos portadores, transmisores de la bendición de Dios. Entonces, cuando levantamos las manos y estamos orando, clamando y pidiéndole al Señor, lo que queremos alcanzar es la atención de Dios y tocar su corazón. Por eso es que hay
una unidad tan impresionante entre nuestro cuerpo y las palabras, para que sea realmente una oración poderosa. A veces los hermanos están cansados, por supuesto, y los observo, a veces no tienen ni ganas de aplaudir, decimos gloria a Dios, no dicen ni amén, a veces ni levantan las manos. Y yo digo, qué pena, qué oportunidad se están perdiendo. Porque cuando uno dice amén a la palabra, le estamos diciendo así sea. Alcánzame, Señor, con esa poderosa palabra. Cuando levantamos las manos le estamos diciendo, yo tomo esta bendición para mí. Cuando aplaudimos, sabemos que el aplauso es una actitud del corazón, de júbilo y de alegría y de confirmación. Qué lindo que es Dios cuando a través de la palabra nos enseña cómo una oración puede ser efectiva. Más en este tiempo, iglesia, estamos viviendo momentos como nunca antes, de maldad, de mentira, de violencia, de corrupción, y tenemos que estar amurallados, bien protegidos, a través de la palabra, a través de esa unidad con Cristo, la santidad, la comunión con Cristo y la oración. La oración es poderosa. La oración cambia situaciones, transforma momentos, cambia personas. A veces me asombra de qué manera lo hace Dios, porque a veces oramos pidiéndole al Señor que lo haga de tal o cual manera y no nos damos cuenta que cuando nosotros oramos, Él lo va a hacer conforme a la voluntad que tiene para esa persona o para nuestras vidas. Siempre el Señor nos sorprende y a través de la palabra el Señor me llevó una escritura donde yo empecé a ver que hoy en día necesitamos ponerla por obra. Un hecho que todos conocen y está en Éxodo 17:8. Está hablando de la guerra que tuvo el pueblo de Israel con Amalek. Dice el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés le dijo, escógenos a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer las manos, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de cada lado. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y realmente acá, yo desglosando un poco esta palabra, nos asombra cómo hace Dios. Este pueblo amalecita, descendiente de Amalek, eran descendientes del nieto de Esaú. Era un pueblo perverso, un pueblo malo, un pueblo que para subsistir saqueaba a otros pueblos, le robaban todo el dinero, venían a destruir. Porque a veces aquellos que no saben ganarse su propio dinero, lo único que buscan a veces es perjudicar al otro, con su propio beneficio, por supuesto. Entonces, cuando el pueblo de Israel entra en la batalla, ellos pensaron que también iba a ser un pueblo en el cual iban a poder sacar su beneficio, que podían sacar su provecho. Sin embargo, no se dieron cuenta los amalecitas que se iban a encontrar con un pueblo que era guiado y cuidado por Dios. Y ahí me puse a pensar, iglesia, cuando viene el adversario, no se da cuenta que si nosotros estamos bien firmes con el Señor, no le va a ser tan fácil alcanzarnos. Este pueblo pensaba que iba a derribar muy fácilmente
al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel había ganado muchísimas batallas. Pero aquí nos damos cuenta en esta escritura que no solamente se ganan las batallas con armas y con fuerza, ni con estrategias humanas, sino que aquí vemos el poder de la oración intercesora y vemos unas manos que se levantan hacia el cielo. Me cautivó esta escritura. Esas fueron las claves para vencer al enemigo. Entonces nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado, porque no vamos a ir a la batalla con armas, sino nuestras luchas son espirituales. Nuestras luchas son batallas de cada día. Cada día nos encontramos confrontados con un montón de situaciones, pero el Señor quiere que nosotros usamos las armas que Él nos dio. La oración, por supuesto, la intercesión, el clamor, el gemir, la alabanza, la adoración. ¿Cuántas armas nos ha dado el Señor? Que el diablo no quiere. El diablo no quiere oír nada de eso. No quiere ver a un hijo de Dios danzando, alabando y dando gracias a Dios. El dar gracia, el ser agradecido es un arma poderosa. El poder reconocer que nosotros tenemos la fuerza de Dios porque Dios está en nosotros, eso es maravilloso. Este pueblo guerreaba sabiendo que cuando levantamos las manos con una oración de victoria, iglesia, con una oración de intercesión. El verso 11 dice: y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando las dejaba caer, prevalecía Amalec. Y qué importante levantar nuestras manos en momentos de guerra, en momentos de dificultad. Significa que es un acto de fe, que estamos buscando del trono de la gracia la ayuda del Señor. Porque todo viene de Él, iglesia, todo viene del trono de Dios. Entonces tenemos que elevar nuestros ojos, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí encontramos nuestro socorro. Entonces, acá Moisés estaba buscando la ayuda de Dios, porque a veces cuando vemos que en lo físico y en lo material no encontramos solución, tenemos que realmente rendirnos a Dios, rendirnos como hizo Moisés para poder vencer y ganar. Cada victoria donde el Señor nos da la oportunidad de vencer es un testimonio y es una oportunidad que a través de cada testimonio ganar almas para aquellos que no pueden creer. En un momento donde hay mucha apatía, mucha indiferencia, mucha incredulidad, y es una de las batallas con las cuales se enfrenta la iglesia. El descreimiento, la tibieza. Entonces tenemos que poner por obra esta palabra, levantar nuestras manos y pedirle al Señor que venga a nuestro auxilio. El verso 12 dice que las manos de Moisés se cansaban y muchas veces nos puede pasar así a nosotros. Estamos cansados de luchar con los desafíos que tenemos cada día, con las pruebas, las luchas de las vidas, los conflictos que nosotros podamos tener, y nos sentimos cansados. Y el enemigo lo que busca es esa artimaña, cansarnos, para quitarnos la voluntad de orar. Y cuando uno va a orar, iglesia, cuando nos ponemos delante del Señor, ahí nos despojamos de todas las dudas, solamente levantamos manos creyendo que Dios lo va a hacer. A lo mejor estamos pasando por una lucha de enfermedad, una lucha económica. Vemos gente muy depresiva por las deudas, gente con angustia por los conflictos familiares. Uno de los grandes conflictos que está teniendo las familias son los hijos rebeldes, los hijos que no se sujetan a sus padres,
los hijos que están perdidos con la tecnología. Es una lucha, esa sí que es una batalla dura para pelear, pero tenemos que confiar que si grandes hombres de Dios pudieron vencer, nosotros teniendo a Jesucristo de nuestro lado, el que pelea por nosotros, el león de Judá, iglesia, Él es el que va batallando delante nuestro, solamente tenemos que aprender a orar. Porque a veces nuestras oraciones no llegan al corazón de Dios. A veces dice la palabra que pedimos y pedimos mal. Y tenemos que pedir guiados por el Señor. Guiados por el Señor. No tienen que ser oraciones egoístas, sino tienen que ser siempre a favor del otro. Porque esa es la oración intercesora. Es lo que hacía Moisés. Estaba intercediendo por su pueblo. ¿Quién se pone en el frente de batalla? El intercesor. Aquel que no le tiene miedo a nada y sabe que va a pelear una batalla que el Señor se la va a dar por ganada. Entonces tenemos que recordar cada vez que tenemos una situación difícil, que si estamos de pie, a pesar de las luchas que hemos vivido y de las batallas que nos han tocado librar, es porque en su momento hemos orado con fe, hemos intercedido y hemos clamado al Señor y Él nos ha respondido. Y también recordar que otros han estado orando por nosotros, han estado levantando sus manos a la distancia, iglesia. A mí me llaman y a mi esposo de lejos y nosotros levantamos las manos en dirección de donde está esa familia, donde está esa mujer, ese hombre. Levantamos las manos porque sabemos que hay una transferencia extraordinaria cuando levantamos las manos y vemos los resultados, iglesia, porque así lo hace el Señor. Así le dijo al centurión cuando el Señor oró por su hija a la distancia y la oración lo alcanzó. Esa tiene que ser nuestra fe en este tiempo, iglesia. Extender las manos. Cuando estamos orando por un enfermo, extendemos las manos y sabemos que hay una influencia poderosa donde Dios nos ha enseñado a poner las manos sobre los enfermos. Lo dice la palabra. En tus manos tomarás cosas mortíferas y no te hará daño. Es decir, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado, tanto para liberar como para impartir una bendición sobre una ofrenda, impartir una bendición sobre alguna situación importante. Nuestras manos son poderosas, iglesia. Tenemos que aprender a valorarnos de todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida, llenos del Espíritu Santo. Entonces, dice que Moisés se le cansaban las manos. Y sí, muchas veces sentimos cansancio, sentimos mucho cansancio, pero dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas. Siempre el Señor renueva nuestras fuerzas. El verso 12 dice que cuando Moisés se cansaba, dice que tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él. Y yo dije, qué importante darnos cuenta lo que está diciendo, porque cuando nuestras fuerzas se agotan y nos sentimos sin ánimo, nos sentimos abatidos, tenemos que descansar en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, la roca segura de nuestras vidas. Tenemos que ir descansando sabiendo que si tenemos nuestras manos realmente puestas en aquel que todo lo puede y que todo lo hace, el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Entonces dice que Aarón y Hur le sostenían sus manos. ¿Por qué dice la Biblia? Para sostener sus manos, dice para que esté firme y estuvieran firmes y llenos de fe, iglesia. Porque una actitud lleva a la otra. Tenemos que orar, levantar las manos, pero con fe, sabiendo a quién le estamos pidiendo.
Y dice Isaías 40:31 que el Señor nos va a dar en ese momento las fuerzas de águila para seguir remontando por las alturas. Creo que es en el momento cuando uno está abatido, que siente que no tiene voluntad de orar, tiene que recordar las promesas del Señor. Cada promesa que el Señor nos ha dejado es una dosis de vitamina a nuestra alma. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Entonces tenemos que declarar la palabra del Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Moisés se sentía cansado, seguramente llevaba bastante tiempo en la batalla, en la lucha, pero si descansamos realmente en el Señor, el que nos va a renovar las fuerzas, como de águila, va a ser el Señor. ¿Por qué no nos avergüenza, iglesia? Dice la palabra que la prueba produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Cuando nosotros realmente creemos en el Señor, en lo que tiene preparado para nosotros, y le creemos a las promesas del Señor, de cualquier situación difícil el Señor nos va a levantar. Esa es mi fe. Dice que Aarón y Hur le sostenían las manos para estar firme, con fe, con fidelidad. Porque a pesar de la prueba, iglesia, hay algo que uno tiene que mantener, es la fidelidad a Dios. Tenemos que serle siempre fiel al Señor. Así decía Pablo, que él sabía soportar con abundancia y en escasez. En todo momento podemos soportar. Sabemos vivir con mucho, sabemos vivir con poco, porque siempre el Señor va a llegar en nuestro encuentro, a nuestro socorro. Dice que Aarón y Hur le sostenían sus manos para mantenerlo firme. Le mantenían los brazos en alto, así dice la palabra. El verso 12. Moisés se cansaban, pero a Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de cada lado. Yo dije, es un tiempo donde también nosotros necesitamos de aquellos Aarón y Hur, que en los momentos difíciles, para asegurarnos una victoria, porque a veces solo no podemos, iglesia, y pedimos auxilio, pedimos oración, con la seguridad y la confianza de que van a orar por nosotros. Son los Aarón y los Hur que el Señor pone a nuestro lado. Necesitamos también de esa manera, iglesia, ser nosotros esos Aarón y Hur para levantarle las manos a los siervos de Dios, a los hermanos, a los ministros. Es decir, es un tiempo que tenemos que apoyarnos mutuamente. La Escritura da un excelente ejemplo de Aarón y de Hur, cómo sostenían los brazos de Moisés. ¿Para qué? Para tener una victoria segura. Porque cuando uno ora, iglesia, pero ora de verdad levantando las manos, como diciéndole al Señor, aquí estoy, Señor, mírame, mira mi necesidad, mira mis apuros, mira mis debilidades, mira la necesidad que tengo, Señor. Por eso uno levanta las manos para tocar el corazón del Señor. Entonces, es parte para poder compartir las responsabilidades que tenemos dentro de un ministerio, que son muchísimas, iglesia. Por eso es tan importante cuando el pastor se siente fortalecido con las oraciones del pueblo. Cuando a veces estamos ministrando y todo el pueblo imparte sus manos sobre la persona que está recibiendo una sanidad, un milagro, una liberación. Es impresionante lo que sucede, todos en unidad, en el mismo acuerdo, sabiendo el poder que hay en las manos. Yo sinceramente me ponía feliz cuando estaba preparando este mensaje, porque la palabra nos enseña todo. A veces nos olvidamos de las grandes promesas y de los misterios que tiene la palabra. Y en el verso 13 dice que de esa manera Josué
deshizo a Amalek. ¿De qué manera? Levantando manos para que el diablo retroceda, para que el enemigo retroceda, para que el enemigo se aleje de nuestro hogar, de nuestra familia. Pero es un acto de fe, iglesia. No lo va a hacer pensando que a lo mejor pasa algo. No, no. Usted tiene que levantar las manos al fiel Dios creador, que en ese momento está viendo nuestra necesidad, y es un acto de decirle al Señor: solamente de ti, Señor, solamente de ti. A veces nos toca orar por situaciones difíciles, muy difíciles, iglesia, pero cuando uno ora con convicción, cuando uno ora sabiendo de que el que nos está escuchando es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano que puede cambiar una situación, eso nos tiene que traer paz al corazón y firmeza y seguridad. Y tiene que confesarlo: yo me voy a levantar, yo de aquí voy a salir, se me van a abrir puertas de bendición, yo lo creo, Señor, tú eres Dios todopoderoso. Tiene que confesar aquellas cosas que uno anhela, A veces dependemos de la oración del otro, porque piensa que el otro tiene más unción, tiene más poder, que le está transfiriendo a lo mejor más autoridad. No, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder, iglesia, a todos, porque así lo dice su palabra. Dios desea que todos perseveremos en oración. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi oración. Es decir, tenemos que perseverar. A veces las cosas no vienen de la noche a la mañana. A veces hay un tiempo, hay un proceso. Y también tenemos que darnos cuenta que si no viene la respuesta, no es porque Dios no nos escuchó, es porque a lo mejor el Señor quiere tratar con nosotros. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar, y a veces en la necesidad le tenemos que preguntar al Señor en qué estamos fallando, qué es lo que no estamos haciendo bien, por qué se demora la respuesta. Y a veces, cuando recordamos esa escritura que dice que a los que son hijos el Señor los disciplina, qué lindo sentirse hijo. Y que sabemos que si la disciplina nos alcanza es porque de nosotros el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces, tenemos que perseverar en la oración y tenemos que unirnos a hermanos que amen hablar con Dios. Tenemos que unirnos a hermanos que realmente han entendido y comprendido el poder de la oración. Tenemos que unirnos a hermanos que no les cuesta orar, porque en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento del conflicto, son ellos los que te van a sostener. Como decía la Escritura, van a ser los Aarón y Hur que te van a levantar los brazos. Por eso es muy importante unirnos a hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que realmente se apartan para Dios en ayuno. Un arma poderosa, iglesia, para aquellos que pueden ayunar. Ayuno, oración. El Señor nos ha dejado tantas armas que a veces no las ponemos en funcionamiento. Y eso a veces debilita nuestra fe. El Señor es bueno. El Salmo 28, 2. Este David que nos enseña todas las cosas. En momentos difíciles, de súplica, donde se derramaba delante del Señor. Le decía en el Salmo 28, a ti clamo, Señor, roca mía, la roca en la cual se había apoyado Moisés. Roca mía,
no seas sordo para conmigo, ni guardes silencio. El verso 2. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio y cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Qué grande. Quiere decir que parece que había un momento en donde David clamaba, oraba, gemía, se derramaba, pero parece que el Señor no traía respuesta. Y él dice, escucha mi voz cuando estoy suplicando, cuando pido auxilio y levanto mis manos en el santuario. Qué lindo, iglesia, entender que cuando venimos a la iglesia, al aposento alto, al santuario de Dios, y venimos dando gracias y adorando y levantando las manos, es ahí cuando el Señor nos ve con un corazón que se goza, iglesia. A veces yo veo el pueblo está medio tímido. Yo le digo al pueblo a veces si entiende, porque si no hay expresión, a veces parece que no entiende la palabra. Y tratamos de predicar de una manera que todo el mundo la pueda entender. Y yo digo, el corazón del Señor también está esperando lo mismo, una expresión de júbilo, una expresión de decir, Señor, gracias que estoy aquí. Cuando venimos a la iglesia, yo siempre digo, gracias Señor, porque estoy aquí. Porque es un privilegio estar en la casa del Señor, alabando y adorando. Hay muchos que quisieran estar y no pueden. Tal vez porque están enfermos, porque están luchados, porque están privados de su libertad. Hay tantos motivos por que la gente no puede venir a la iglesia. Pero aquel que puede tiene que saber que entra en una atmósfera del cielo, iglesia. Y en esa atmósfera suceden cosas extraordinarias. Yo te veo, te dice el Señor. Sus ojos miran al justo y al impío lo miran de lejos, iglesia. Así que nosotros, justificados por su sangre, tenemos la mirada del Señor sobre nuestras vidas. Qué lindo que es el Señor, iglesia. Entonces, el Salmo 28 dice que el Señor, David, alzaba sus manos hacia su templo. Le estamos diciendo, Señor, escucha mis ruegos. Señor, estoy aquí. Estoy aquí con un montón de problemas, que son tantos los problemas que tengo que no te los puedo contar. Pero sé que tú estás leyendo mi corazón. Por eso decía al principio que la actitud del cuerpo a veces habla mucho más que nuestras voces. Así es cuando nosotros nos ponemos en sintonía, en sintonía. Decía Timoteo, qué importante, iglesia, también levantar manos santas. Timoteo le decía a Pablo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, porque también tenemos que levantar manos que honren al Señor, manos que le den la gloria y la honra al Señor con nuestra vida, iglesia. Qué importante es en este tiempo tan difícil mantener esa comunión con Dios, mantenernos firmes con el Señor, porque sabemos que si tenemos una prueba, una lucha, el Señor se va a encargar de nosotros. El tema es cuando no estamos bien con el Señor. Levantemos manos santas. El Salmo 77, 2. Este salmo me cautivó. Es tan lindo el Señor. Otro salmo donde se le pide consuelo a Dios por las pruebas presentes, por las pruebas pasadas, por los resabios que dejan las pruebas, iglesia. A veces son resabios que no son fáciles de sacar del alma. A veces son pruebas donde nos llena el corazón de amargura, de insensatez, a veces de indiferencia, y son pruebas que van dejando marcas en el alma. Pero tenemos que saber que el Señor todo lo cambia y todo lo sana. El Salmo 77, 2
En el día de mi angustia busqué al Señor en la noche y mi mano se extendía sin cansarse, iglesia. Se extendía sin cansarse y mi alma rehusaba ser consolada. Y yo dije, el salmista buscaba al Señor en el día de la angustia, en el día del dolor, en el día del conflicto. Pero acá hay algo. Dice, alzaba mis manos de noche y sin descanso. De noche y sin descanso. Entonces me di cuenta que en este salmo, estas dos palabras, lo busqué en el día de la angustia. Es donde más nos tenemos que acercar en la oración, iglesia. Dice la Biblia, orad sin cesar. Y eso no habla que tenemos que estar de rodillas las 24 horas, sino que en todo momento tiene que estar nuestra mente y nuestro corazón pidiéndole al Señor. Y más con este tiempo, iglesia, que se ha puesto todo tan difícil. Pero dice que Él alzaba sus manos de noche y sin descanso. Entonces dije, tenemos enemigos en el momento de la oración. Y los enemigos lo que hacen es estorbarnos en el momento de la oración. Por eso la palabra dice que nos tenemos que encerrar en nuestro cuarto, tratar de aislarnos de todo aquello que nos puede perturbar, de lo que nos puede distraer. Y dice que Él buscaba al Señor en el día de la angustia, de noche y sin descanso. Y nuestros enemigos, para perturbar la vida de oración, es cuando nos trae el sueño, que nos adormece, que empezamos a orar y se nos caen los ojos de sueño, o venimos al culto y empezamos a adormecernos. Ese es uno de nuestros enemigos. Y otro enemigo es el cansancio. Son dos enemigos que se levantan en el momento de la oración. Entonces nosotros, leyendo la palabra, nos damos cuenta que son enemigos a los cuales tenemos que vencer para tener respuesta, quitarnos el sueño, despabilarnos, empezar a cantar, a alabar, a orar. Y el cansancio, iglesia, que el Señor renueve tus fuerzas. Pídele al Señor, porque cuando uno ora, iglesia, es maravilloso sentir la fuerza del Señor. Principalmente cuando nos levantamos muy temprano y tenemos que orar. A veces es como que nos tenemos que caer de la cama, nos cuesta levantarnos. Pero qué lindo que es cuando empezamos a orar. Qué lindo que es, iglesia, cómo entra el fluir del Espíritu Santo. Es maravilloso. Entonces es ahí cuando nos ponemos de pie y levantamos nuestras manos desafiando toda oposición. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de desafiar al enemigo. ¿Cómo el enemigo nos va a vencer a nosotros en el momento de la oración? Acuérdese cuando iba Juan y Pedro a la oración y les salía la pitonisa. En el momento de la oración le estorbaba Pablo, le estorbaba el enemigo. En el momento que iban a la oración y empezaba a decirle, tú eres hijo del Dios Altísimo, y eres hijo del Dios Altísimo, siempre el enemigo viene a susurrar algo a nuestro corazón. Y es ahí cuando nosotros nos levantamos y empezamos a reprender, iglesia, todo espíritu inmundo, todo lastre que pudimos haber traído de afuera, que el Señor nos limpie, nos despoje y que podamos ser un canal de bendición. Cuando bendecimos su nombre, el Salmo 134, y ya no me alcanza el tiempo, dice que el salmista alzaba sus manos al santuario y bendecía a Dios. Cuando bendecimos su nombre, le estamos diciendo, cuál poderoso eres, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú eres glorioso. Y eso le alegra el corazón a Dios. Y reconocemos
que en cualquier situación que podamos tener, Él está por encima de todo. Y mientras preparaba este mensaje, venía a mi corazón esa canción del hermano Samuel Hernández que decía: cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Y es lo que tenemos que poner por obra, iglesia. Aunque no tenga fuerza, aunque esté cansada, aunque esté abatida, usted sabe que si levanta las manos, el enemigo va a huir. El adversario lo va a tener que dejar, pero tiene que ser una convicción. Levanta tus manos, ahí donde tú estés. Diga: Señor, qué maravilloso, qué poderoso que eres. Y las fuerzas del Señor, cuando levantamos nuestras manos, se van a multiplicar de tal manera, iglesia, que vas a tener fuerza no solamente para orar por ti, sino para que puedas ponerte en la brecha por aquellos que están débiles, enfermos, necesitados. Pero hazlo con autoridad y el Señor te va a respaldar. Vamos a orar para que esta palabra quede sellada en tu corazón y la puedas poner por obra. Levanta tus manos en todo momento y es una conexión divina y extraordinaria que sabemos que va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Señor amado, te alabo, te bendigo. Te doy la gloria, la honra y la alabanza por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón y pude impartir a tu pueblo. Señor, te pido que la selles para que no se escape de su interior, para que pueda ser puesta por obra, Señor, sabiendo que tú la has enviado con un plan y un propósito, para que a su tiempo del fruto por el cual tú le estás enviando. Señor, en esta tarde o en esta noche, imparto bendición, Señor, a tu pueblo, al pueblo que está necesitado, enfermo, caído, abatido, aquel que se encuentra en depresión, aquel que se encuentra sufriendo en un hospital, Señor, aquellos que están privados de libertad. Extiendo mis manos hacia ellos, Señor, y te pido que tú los abraces, los alcances, Señor, ahí donde ellos se encuentran y reciban en este día el milagro por el cual están orando, Señor. Sabemos que hay poder en nuestras manos, hay poder en nuestra voz, Señor, hay poder en nuestro cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, y lo ponemos todo a favor de tu reino y a favor de aquellos que están necesitados. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga grandemente. Será hasta el próximo encuentro.